Te doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a aprender cómo insertar usuarios a nuestra base de datos Dynamo utilizando una función lambda. Notarás que no está el profe Peto, pero tranquilo, está atendiendo incidentes en producción, entonces en este momento vamos a hacer como si esto fuera un proyecto de la vida real. Es decir, en la vida real no siempre la misma persona que comienza el proyecto es quien lo continúa o lo termina. Entonces te propongo lo siguiente, creemos el post y nos vemos en siguientes clases para crear el update y el delete. No siendo más, vamos al código. Sabemos entonces que nuestra lógica ya sirve para atender una petición de tipo get. Pero ¿cómo hacemos que nos atienda una petición de tipo post? Bueno, te cuento que esto requiere varios refactoring. Entonces en este caso, ¿dónde van a estar los refactoring? En el folder structure, en el serverless YAML y en la lógica del handler para el post. Vamos a hacer lo primero. Hagamos un refactor en el folder structure. ¿Cómo sería esto? Con el profe Peto aprendimos que cada una de estas funciones lambda se sirve mediante la lógica en el handler. Pero si queremos tener varias funciones, es decir, vamos a tener al final toda la funcionalidad de create, request, update y delete, necesitaríamos entonces múltiples carpetas. Digamos que eso es una buena práctica que vas a notar en la industria para poder tener un código un poco más modular. Entonces, no siendo más, creemos nuestra carpeta para el create users. Algo a considerar aquí es que de las clases anteriores solamente hemos necesitado un handler, pero en este caso vamos a requerir dos. Por lo tanto, vamos a hacer copia y paste de estos archivos relacionados a la lógica general. En este caso notarás que seleccioné las carpetas de DynamoDB, de Serverless, de Node Modules, el package log JSON file y el package JSON. Adicionalmente el serverless YAML recordemos que tiene que vivir en el root de la carpeta del proyecto. Entonces voy a hacer un desplazamiento aquí y con eso ya tengo mis archivos y mis carpetas organizadas todas al mismo nivel. Para la definición del create users podemos hacer uso de lo que ya teníamos definido en el handler del get users. ¿Cómo es esto? Podríamos copiar este archivo y como notas dentro del mismo folder de create users tenemos copiada y pegada la lógica del get users. Vamos paso a paso, solamente lo estamos utilizando de referencia, pero tenemos que hacer algo de refactoring. Recordemos que el refactoring tiene que ser en varios lugares, entonces acompáñame a hacerlo paso a paso. El primer componente de refactoring que tenemos que tener presente es que este handler no se puede repetir, o al menos por tema de buenas prácticas no deberíamos hacerlo. Vamos a definir que esto ya no va a ser un getUsers, sino que va a ser un createUsers. Mucho cuidado aquí, esta lógica la estamos actualizando dentro de la carpeta de createUsers. Como cambiamos esto a una estructura de carpetas un poco diferente, estos cambios también tienen que reflejarse en el serverless YAML. Es decir, ya no tenemos una sola función, sino que tenemos múltiples. En este caso, podemos basarnos en este código. Y ahora tenemos dos funciones lambda. La función inicial, que era de getUsers, y nuestra segunda función, que nos va a permitir insertar usuarios en nuestra base de datos Dynamo. Esta la denominamos createUsers, y como recordarás, tenemos aquí un handler que también debe asociarse. Entonces, aquí hacemos el refactor llamando a esta createUsers. Algo a tener muy presente es que el folder structure cambió. Es decir, ahora ya estos archivos handler no están en el root o en la carpeta principal. Entonces tenemos que hacer referencia a estas carpetas. Aquí viene entonces que el createUsers debería estar aquí ubicado en el handler. Y asimismo, el getUsers debería estar ubicado. Aquí tengo un pequeño error. Esto es cosas que pasan. Entonces corregimos aquí la folder correcta debería ser getUsers asociada al handler de la lógica del getUsers. Y en este caso el createUsers debería estar asociado a nuestra función lambda de createUsers. Algo que comentábamos al comienzo es que estos métodos pues se pueden definir utilizando el protocolo HTTP. En este caso, para el getUsers hacemos uso del get y para el createUsers vamos a hacer uso del método post. En este caso, el path debería también cambiar y ya no va a ser simplemente users con /id, sino que lo simplificamos un poco más y lo dejamos solamente en user. Algo a considerar es que
Anteriormente era muy fácil acceder a esta lógica mediante el navegador haciendo llamado a una petición GET con una URL que nos definía el Serverless Framework, pero en este caso cuando queremos hacer uso del CreateUsers debemos utilizar algo un poco más complejo. Te adelanto que para el CreateUsers vamos a insertar información en una base de datos no relacional como lo es Dynamo y podemos definir un cuerpo, digamos que se ajuste a nuestro caso de uso. Para este caso de uso vamos a utilizar Postman. Para el uso de Postman, recuerda que es una herramienta que nos permite definir peticiones y definir otros parámetros asociados a estas peticiones. Entonces, cuando creamos una nueva tab, una nueva pestaña, él nos solicita información asociado al método de la petición, al cuerpo de la petición, que lo encontramos aquí en esta barra de menús, y al tipo del cuerpo. En este caso, como vamos a hacer una llamada a una URL de tipo post, vamos a definir que el cuerpo de nuestra petición va a ser de tipo row y por tema de sintaxis utilicemos algo bien conocido por el mundo del desarrollo que es una sintaxis JSON. Entonces vamos a definir este cuerpo que le vamos a enviar a nuestra función de CreateUsers y eso podríamos definirlo simplemente con un JSON. Recordemos que ya tenemos en nuestra base de datos Dynamo un primer usuario denominado Juan. Entonces vamos a decir que en este caso tenemos un segundo usuario llamado Yagi. Como esto es un JSON, seguimos la sintaxis, definimos una coma al final de la primera línea y vamos a agregar un parámetro que no necesariamente tengamos ya definido en nuestra base de datos. Podríamos decir teléfono y definimos un valor random. ¿Listo? En este caso, con este cuerpo ya podemos hacer un llamado a nuestra URL, pero exactamente eso es lo que nos falta. Vamos a hacer entonces el refactor de nuestro código para poder desplegarlo y asimismo poder hacer un llamado tanto en local como en la nube. Como recordarás, hemos utilizado la lógica del getUser para adaptarla a nuestra función de createUser. Esto requiere un poco de refactoring y recordemos que lo principal a tener en cuenta cuando vamos a insertar información en una base de datos Dynamo es definir los parámetros adecuados. En este caso, ¿cómo sería eso? Vamos al código. Notarás entonces que de la lógica del getUser teníamos aquí una definición de un ID, pero eso venía por parámetros. En este caso, una buena práctica es utilizar un ID de forma aleatoria. Podríamos definir simplemente que este ID lo importamos de la función randomuid de la librería Crypto. Y aquí hacemos un cambio y definimos que esto venga directamente de la librería randomuid. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este randomuid? En lugar de decirle que nos pase por parámetro un ID, vamos a definir una constante llamada ID, la cual nos va a permitir hacer uso de la librería que acabamos de importar. Entonces, en este caso, esta librería nos va a generar un randomuid en cada momento que la llamemos y esto nos va a permitir que cada usuario que vayamos insertando en nuestra base de datos tenga un ID diferente. Es decir, este ID no va a venir directamente dentro del body de la petición porque esto se podría presentar para falencias a nivel de seguridad. Faltan muchos ajustes y lo importante a considerar cuando vamos a hacer una inserción en una base de datos Dynamo es que no vamos a necesitar esos parámetros de expression attribute values ni nada relacionado a expresiones de condición. Eliminamos estas dos líneas entonces y decimos que aquí vamos a insertar un ítem. Este ítem debe venir del body de nuestra petición. Vamos a definir entonces una variable de tipo placeholder y esta variable tenemos que traerla de algún lugar. Recordarás entonces que cuando hacíamos uso a los path parameters definíamos que venían de el parámetro event, como lo notas aquí en la línea 17. En este caso, este evento no solamente trae parámetros, sino que también trae el cuerpo de la petición y trae otra cantidad de detalles, pero para el uso de esta clase vamos a fijarnos netamente en el punto body. ¿Esto cómo sería? Definamos entonces que tenemos una variable de tipo userBody. Este userBody vamos a obtenerlo netamente del evento. Aquí hay algo a considerar y es que esto por sí solo no está adaptado al formato que necesitamos. Entonces debemos hacer uso de
la librería JSON y hacer un parse. De esta forma ya tenemos el user body adaptado a nuestra lógica y evitamos errores a nivel de compilación o ejecución. Entonces, algo a considerar que te comentaba es que no estamos definiendo dentro del body un ID, pero entonces, ¿cómo podemos hacer que este body de forma dinámica siempre tenga el ID dinámico que estamos definiendo en la línea 19? Podemos hacer entonces un llamado a esta variable, a este objeto JSON que hemos definido, y le decimos, vea, señor user body, su petición, su primary key va a ser en este caso el ID que hemos definido en la línea superior. En este caso tenemos ya definido un random ID, tenemos el user body, hemos hecho un ajuste para que este user body sea dinámico y el ID vaya cambiando a medida de que vamos insertando nuevos usuarios, y tenemos un params listo para ser insertado en la base de datos. ¿Qué más nos falta? Digamos que estamos en el mundo real y no sabemos si nuestra lógica está funcionando. Podríamos insertar un console log, y recordarás que estos console log se pueden ver fácilmente cuando hacemos uso de CloudWatch, que es otro servicio de Amazon Web Services. En este caso quiero hacer uso del console log para validar cuáles son los ítems que estamos insertando. En este caso podríamos definir esta línea console log params.item, y vamos a ver a futuro cómo CloudWatch nos muestra la información del usuario que estamos insertando. Esta lógica del return también cambió un poquito. Entonces, para este caso de uso particular, podríamos utilizar en lugar de la función query, la función put, la cual también recibe los parámetros que tenemos definidos en la línea 25, y asimismo no queremos que nos devuelva la respuesta de este put, sino que podríamos, por buenas prácticas, hacer uso de una petición, hacer uso de una respuesta en donde obtengamos la información que insertamos en la base de datos. Esto nos va a permitir validar de que efectivamente el random UID fue insertado, y asimismo para efectos prácticos de algún frontend o algún cliente que estemos utilizando, vamos a saber cuál es ese ID para usos posteriores. Entonces aquí en el valor del user podríamos decir, por favor, devuélvame params.item. Esto fue exactamente lo mismo que devolvimos o que imprimimos aquí en la línea 30 mediante CloudWatch. Ahora, podríamos continuar, pero recuerda que esta función debe exportarse, y aquí hay algo particular que vemos, y es que este método createUser no está usado. Entonces, pues aquí nos está ayudando IntelliJ, y cuando hacemos el cambio en el export, efectivamente ya estamos listos para desplegar o probar en local. Para poder testear y debuguear nuestro código en local, podríamos hacer uso de serverless offline, o si quieres de pronto puedes desplegarlo y puedes utilizar la URL pública que Amazon Web Services nos otorga. Vamos a hacer todo el caso completo y vamos a probar en local. Eso mediante el comando serverless offline start. Notarás que él inicia todo serverless en local y también inicia el servicio de Dynamo en local. Y aquí algo a considerar es que ya no solamente tenemos la petición anterior del get, sino que también tenemos opción de un post. Este post responde a la petición, responde a la URL dev/users. Entonces, si anteriormente hacíamos uso del dev/users con /id en el navegador, ¿cómo vamos a hacer uso de este post? Es aquí donde te invito a que utilicemos Postman y utilicemos el get y miremos cómo se comporta con Postman. Entonces, para este caso definamos una nueva llamada a un endpoint y digámosle que por favor nos dé este ID número 1. Notarás que aquí ya tenemos el método HTTP GET definido, y aquí no es necesario definir algún body. Hacemos un send y en local él está haciendo una respuesta sin ninguna información. ¿Cómo vamos a probar entonces que efectivamente podemos insertar datos en nuestra base de datos Dynamo en local? Vamos a copiar este URL que tenemos en la sección de Serverless Offline y asimismo la copiamos en la petición que ya teníamos preparada. Ahora, notarás que ya tenemos un body definido. Este body debemos
dependiendo del caso de uso, ajustarlo a alguna condición. Si requieres más información, podrías simplemente decir, ah, bueno, yo además del nombre y el teléfono, también quiero tener información asociado a la dirección. Entonces podría decir que tú vives en la carrera séptima con 7121. ¿Se te hace conocida esa dirección? Bueno, eh, yo creo que ya estamos listos para darle send a nuestro post y validar que efectivamente en local podemos insertar información tal cual lo haríamos en la nube. En este caso tenemos un 502 bad gateway. Vamos a revisar por qué se genera este error. Notarás que él está diciendo en el detalle del error que dice que random UID is not a function. Debe haber un typo o efectivamente de pronto una mala sintaxis a la hora de hacer un import. Vamos a definir que random UID va a ser la librería y ajustamos la sintaxis del import y recargamos nuestro serverless offline. Esperamos a que inicie y nos alistamos con Postman para probar nuevamente. En este caso notarás que ya la petición se está respondiendo con un 200, aproximadamente en 264 milisegundos y con un tamaño de respuesta de 311 bytes. Es algo bastante mínimo para nuestro caso de uso, pero más adelante vas a notar cómo el poder de DynamoDB te ayuda para casos de uso mucho más complejos. En este caso veamos el detalle del body. Notarás que tenemos un usuario que efectivamente corresponde con la respuesta que tenemos definida en la línea número 36 y tenemos todo el detalle de lo que se insertó en la base de datos en local. Es decir, tenemos un nombre, tenemos un teléfono, tenemos una dirección y tenemos un primary key. Es aquí donde estaba generando el error porque no era capaz de encontrar esta librería de random UID. Y como notarás, en este caso ya estamos listos para desplegar nuestra función lambda. Es decir, ya probamos en local, ahora probemos en la nube. Recordarás que para desplegar nuestra función lambda podemos hacer uso del comando serverless deploy. Entonces, tipeamos serverless deploy y notarás que él comienza a realizar una serie de procesos. Comienza a hacer un empaquetado, un uploading y valida cuál es el estado de CloudFormation. Pero si notas algo, es que está tratando de subir 63 megas. Posiblemente esto ya sabrás que no es una buena práctica. Estamos subiendo un montón de cosas. Dentro de ese montón de cosas estamos cargando todo lo asociado a DynamoDB en local. No lo necesitamos en la nube. Y adicionalmente estamos cargando todas las dependencias del Node Modules. Algo para tener presente es que cuando validamos en nuestro package.json, las únicas dependencias que estamos requiriendo en la nube pues son dependencias asociadas netamente a serverless. Posiblemente esto también sea una oportunidad para refactorizar y podamos mover serverless DynamoDB local a una dev dependency. Pero por ahora te propongo lo siguiente. Te presento entonces un nuevo superpoder de Serverless Framework en el cual podemos solamente empaquetar lo necesario para que nuestra función lambda se ejecute en la nube. ¿Cómo es esto? Es una sintaxis relativamente amigable y podemos definir esto mediante una llave de tipo package. En este caso, esta nos va a permitir insertar la información asociada a cómo queremos que se empaquete, definiendo que cada una de las lambdas se va a empaquetar de forma individual y vamos a definir que el patrón o el pattern que nos va a definir cuál es el segmento o cuál va a ser el tipo de folder o de archivo, dependiendo incluso de alguna extensión. Entonces vamos a definir cuál es la que queremos que se cargue en nuestro proyecto de AWS. En este caso, él utiliza una sintaxis en donde utilizando el signo de exclamación excluimos cuál es el folder o el archivo y podemos definirlo de la siguiente forma. Entonces, de forma individual, empaquéteme todo lo que corresponda a los patrones que voy a definir en la lista a continuación, excluyendo todo lo que esté en la carpeta DynamoDB y asimismo todo lo que esté en la carpeta Node Modules. Efectivamente, esto no es lo que utilizaríamos en producción. En producción utilizaríamos algo como capas de lambda o lambda layers, pero eso es cuestión de una siguiente clase. En este caso vamos a validar que esto toma efecto y hacemos nuevamente serverless deploy.
y validamos que él va a hacer los mismos procedimientos. Va a hacer un empaquetado, va a hacer una validación de cómo se encuentra el stack de CloudFormation y finalmente él comienza a hacer un upload de los archivos. En este caso tenemos dos líneas en donde nos informa que está creando dos servicios, uno para el getUsers y otro para el createUsers. Notaste que ahorita ya no son más de 60 megas, sino más o menos 19 megas. Esto es una mejora considerable. A futuro vamos a tener muchas más mejoras porque la lógica de nuestro handler pesa mucho menos de una mega. Pero entonces te invito a que vamos a validar cómo se comporta esta función lambda y todo este proyecto que hemos desplegado cuando ya todo este stack de CloudFormation quede listo. Finalmente nuestra aplicación lambda quedó desplegada. Notarás entonces que ahorita el output de nuestro serverless framework es un poco diferente. No solamente tenemos get, sino que también tenemos un post y nos dice el peso asociado de cada una de estas funciones. Pero vamos a lo que nos interesa. Probemos que efectivamente esto funciona. Para esto recuerda que estamos utilizando Postman y podríamos copiar esta URL del post y nos la llevamos a una nueva pestaña de Postman. Esto pues ajustamos todo lo necesario para poder hacer un envío de un body, es decir, ajustamos el post, definimos el body en formato row con syntaxis JSON y estamos listos. Te invito a que nos cuentes cómo te fue haciendo esta prueba. Finalmente validamos que la respuesta es un 200 OK, aproximadamente 153 milisegundos, es una respuesta muy rápida insertando y devolviéndonos algo. Y bueno, ¿cómo validamos que efectivamente nuestra base de datos tiene este usuario? Pues efectivamente tenemos una URL pública para el post y asimismo tenemos una URL pública para el get. Recuerda que el get definía una URL en la cual tenemos que insertar el primary key en la parte final de esta. Entonces definimos esta URL con un llamado get y copiamos y pegamos nuestro ID recién generado. Es decir, este último acá en una nueva petición y le damos send. Efectivamente nuestra función lambda que acabamos de crear para el post está funcionando tal cual esperamos y pudimos validar con la función lambda de get que la base de datos tiene información. Ahora te invito a que nos cuentes cómo se comportó tu lambda. Efectivamente te ayudó a insertar información en la base de datos Dynamo. Déjanos una captura de pantalla y nos vemos en la próxima clase donde vamos a trabajar el update también con una lambda.